Recordaréis cómo hace un par de semanas os contaba cómo determinados poderes, determinadas corporaciones, determinadas organizaciones querían de alguna forma manipular vuestro estado mental, vuestras opiniones, vuestros pensamientos y cómo utilizaban como ventana para ello los medios de comunicación. Pero hay otras ventanas a través de las cuales se puede manipular vuestra mente y que no son tan obvias, aunque las tenéis justo enfrente de vosotros. Vuestra propia nariz, por ejemplo. Muchos habréis leído o habréis visto la película de El perfume. Es una obra en la que el protagonista, que es un perfumista con tendencias homicidas, pretende encontrar un olor, pretende encontrar una fragancia que le permita manipular a voluntad la mente humana. Parece muy extravagante, pero no lo es. El sentido del olfato es muy diferente de los otros sentidos, es nuestro sentido más primitivo. Para que os hagáis una idea, ahora mismo me estáis viendo y me estáis escuchando. Ese sonido y esa imagen pasa a través de una serie de filtros críticos. Pasa por vuestra parte consciente. Vosotros, aparte de estar pendientes de lo que yo digo, estáis pendientes de mi lenguaje corporal, de mi entorno, del tono de mi voz, y eso os permite formaros una opinión, que os caiga más o menos bien, que me creáis más o no. Eso es, digámoslo así, la magia de la parte consciente de nuestro cerebro. Pero el olfato va por unos registros completamente diferentes. Lo que entra por el olfato entra como un misil a lo que se denomina el sistema límbico. El sistema límbico rige nuestras emociones, es la parte más automática y más primitiva de nuestro cerebro. Y también la más manipulable, es sobre la que menos control consciente tenemos. Fíjate, por ejemplo, que habrás sentido muchas veces que un determinado olor, el olor a pan caliente, olores de tu casa, el olor de la comida de tu madre, te evoca una serie de recuerdos de una forma que no puedes controlar y además de una forma muy viva. Pues bien, esa es la magia del olfato y es una magia a la que esos poderes no te creas que se han podido sustraer y es una tentación muy grande para utilizarla. Por ejemplo, los militares. Los militares se han centrado en el olor posiblemente más legendario de todos, lo que se denomina el olor del miedo. Existe el olor del miedo. Cuando en las películas vemos a alguien que se enfrenta a una fiera salvaje y de repente un experto le dice tranquilízate porque pueden oler nuestro miedo, tiene completa razón. Ese olor del miedo existe y de hecho unos experimentos llevados a cabo por DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa, no solo lo demostraba, sino que además intentaba darle un uso práctico. Veréis, cogieron a un grupo de 20 soldados y lo pusieron a correr en una cinta estática hasta que comenzaron a sudar y pudieron recoger ese sudor. Ese, digamos que es el sudor normal, era el olor normal de esas personas. Luego, después de darles un breve curso de paracaidismo, los lanzaron desde un avión, una experiencia traumática, una experiencia en la que todo el mundo en su primer salto tiene miedo. Y también aislaron ese sudor y compararon y encontraron que había una serie de sustancias diferentes, que aquello olía distinto. Las aislaron y eso era el olor del miedo. ¿Y para qué querían utilizar el olor del miedo? Pues por ejemplo para conocerlo y poder detectarlo. Hay unos sensores que se denominan narices electrónicas que pueden detectar los componentes químicos que hay en un determinado olor. Si por ejemplo ese olor del miedo lo vemos en un personaje sospechoso que va a abordar un avión, pues a lo mejor existen más posibilidades de que sea un terrorista suicida. O por ejemplo también si eso sucede en otro lugar, como en un control de carretera, en una zona conflictiva como el Líbano, pues evidentemente las posibilidades de que sea así se multiplican. Pero el empleo de este olor del miedo iba mucho más allá, porque no era solo detectarlo, también era utilizarlo. Querían crear una bomba de terror, una bomba de miedo, un arma química no letal que pudieran lanzar contra una posición, por ejemplo una unidad enemiga, y que las personas que estuvieran en ese lugar se sintieran aterrorizadas de forma inexplicable sin saber por qué, paralizadas por el terror, de forma que los soldados aliados pudieran tomar esa posición casi sin disparar un tiro. Imagínate lo que haría, por ejemplo, en un sitio donde se quiere generar un pánico, como una gran aglomeración de personas. En manos de un terrorista, por ejemplo, sería un arma terrible.
No todas las investigaciones militares sobre el tema de los olores han sido tan concretas, algunas han sido incluso bastante bizarras. En 2008 se entregaban los premios Ig Nobel. Los premios Ig Nobel es como los premios Nobel, pero al revés. Tratan de premiar las investigaciones científicas completamente reales, más extrañas, más descabelladas que se han llevado a cabo a lo largo del año. Y ese año ganaron los laboratorios de la Fuerza Aérea, los laboratorios Wright, que habían desarrollado una cosa que denominaban la bomba gay. ¿Qué era la bomba gay? Pues era algo parecido a lo de la bomba del terror, pero en este caso iba cargada de feromonas sexuales, de tal manera que lo que se pretendía era que lanzada sobre una posición enemiga, los soldados se sintieran presas de un frenesí sexual irrefrenable, se lanzasen con apasionamiento los unos sobre los otros y se olvidasen de combatir. Desde luego no se lo tomaron con humor los de los laboratorios porque no fueron a recoger el premio. Pero todo esto a lo mejor os pilla un poco más lejano. Sin embargo, la tecnología de los olores está centrada en vosotros de forma mucho más directa y mucho más cotidiana de lo que creéis. Por ejemplo, cada vez que entréis en un centro comercial. No solamente se trata de que el centro comercial tenga un olor agradable, sino que ese olor está muchas veces específicamente diseñado para que compréis tal o cual cosa. Por ejemplo, la sección de trajes de baño a veces tiene un suave olor a coco que nos recuerda a las vacaciones. La sección de ropa de bebé tiene un olor a talco que nos recuerda a los bebés. Parece poca cosa, parece casi un adorno más, pero se han hecho experimentos en los cuales, por ejemplo, en la sección de ropa masculina y femenina, se incrementaban muchísimo las ventas si se esparcía un aroma masculino o femenino en la sección correspondiente. ¿Cómo sabemos que se incrementaban? Porque si se hacía justo al contrario, las ventas descendían hasta un 20%. De hecho, hay verdaderos maestros en este arte. Tengo aquí una cosa, o la tenía, aquí está. Tengo aquí una cosa que es un bastón de caramelo. Cada vez que huelo un bastón de caramelo, no puedo evitar acordarme de Disneylandia. ¿Por qué? Porque Disneylandia huele a bastón de caramelo. Huele a bastón de caramelo, huele a regaliz, huele, según las zonas, a selva tropical. Eso es porque hay decenas de aspersores de aromas repartidos por todo el parque que ¿qué pretenden? Pretenden generar una sensación olfatoria única que se grabe en vuestra memoria y que igual que cuando oléis ese pan caliente os acordáis de vuestro hogar, cada vez que oléis un bastón de caramelo os acordéis de vuestra estancia en aquel parque temático. De hecho, es algo que las marcas están utilizando todos los días. Los usuarios de productos Apple, por ejemplo, no les tengo que contar lo que es el olor a Apple nuevo. Cuando se abre la caja de un iMac, de un iPad, de un iPhone, hay un olor muy particular que no está ahí puesto por casualidad. A lo mejor al principio sí, a lo mejor simplemente era parte de los pegamentos del embalaje y del retractilado, pero ya es tan absolutamente identificativo que se ha puesto ahí con toda la intención del mundo. Otro olor muy característico, por ejemplo, es el olor a coche nuevo. Antes, el olor a coche nuevo pues era debido al cuero de las tapicerías, las colas que se utilizaban, el vidrio, etcétera, etcétera. Ahora, y por ejemplo desde hace años, Cadillac mete debajo, en el mullido de las tapicerías, células que durante años van esparciendo ese olor a coche nuevo para que la experiencia no se pierda. Y así tantas cosas. Por ejemplo, las maquinillas desechables de afeitar tienen un mango de goma. Si lo oléis, es muy probable que no oláis absolutamente nada. Pero ahí hay un aroma que está diseñado para que sea detectado de forma absolutamente inconsciente y os haga más agradable la experiencia. Si a eso le sumamos que hay aromas que os volverán más agresivos, aromas que os volverán más inteligentes, aromas que os harán más pasivos, el potencial que tiene esa ingeniería de los olores para modificar vuestra conducta es prácticamente ilimitado. Así que aquí tenemos una cosa que huele a chamusquina en estos días extraños.